Esta noche comienza un nuevo capítulo de la historia más importante de nuestros tiempos. Tres cineastas en un lugar nunca visto. Un día que jamás olvidarán. Nueva York, 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001, estas calles neoyorquinas cambiaron para siempre. Todos recordamos qué estábamos haciendo aquel día de final de verano. Recordamos cómo nos enteramos de la noticia, lo que sentimos, lo que vimos. Ahora van a conocer a tres jóvenes cineastas que también fueron testigos de lo sucedido aquel aciago día, pero lo vivieron en primera persona. Hasta ahora nadie más ha visto esas imágenes. Soy Robert De Niro. En 2001, dos hermanos franceses, Jules y Gideon Naudet, decidieron rodar una película sobre un bombero novato de Nueva York. No tenían ni idea de que presenciarían el hecho más impactante de nuestra era, ni de que dejarían constancia del valor de aquellos que se enfrentaron al infierno en la tierra, ni de que mostrarían el milagro de los pocos afortunados que sobrevivieron. La historia comenzó en verano de 2001. Con la ayuda de un amigo bombero, James Hallon, los hermanos Naudet obtuvieron permiso para seguir a los hombres de la Brigada 1 Autobomba 7. Es uno de los parques de bomberos con más solera de Nueva York y está situado muy cerca de aquí. Durante meses rodaron imágenes rutinarias, poco interesantes. El 11 de septiembre era un día más hasta las 8:46 de la mañana. El vehículo Autobomba 7 de la Brigada 1 fue uno de los primeros en llegar al World Trade Center. Jules Naudet iba con él y su cámara no dejó de rodar ni un instante. Son las únicas imágenes que tenemos del interior de la Torre 1. Lo que van a ver se ha montado con máximo cuidado, pero aún así se oirán algunas palabras altisonantes. Al fin y al cabo, estos hombres jamás se habían visto sometidos a semejante prueba. Esta es la historia de cómo los hombres más valientes de la ciudad hicieron frente al mayor reto de su vida, el 11 de septiembre. Cuando trabajas en un parque de bomberos a 7 calles de los 2 edificios más altos de Nueva York, conoces todos y cada uno de sus escalones, escaleras e historias. Soy James Hallon y trabajo de bombero en Nueva York desde hace 9 años en la Brigada 1 en el centro. El verano anterior al 11 de septiembre íbamos algunas veces al Trade Center, hasta 5 veces en un solo turno. Lo que quiero decir es que conocíamos esas torres mejor que nadie, pero no nos esperábamos lo que pasó el 11 de septiembre. Aquel día, mis compañeros del parque, mis mejores amigos, fueron los primeros bomberos que entraron en la torre tras la colisión del avión. Lo que hicieron aquel día todos y cada uno de ellos fue extraordinario. Y sucedió algo casi igual de extraordinario. Su hazaña en el interior de la torre se grabó en vídeo de principio a fin. Ahora todos ustedes podrán verlo.
Dos hermanos, Jules y Gideon Nodé, realizaron la grabación. Estos viejos amigos míos son directores de documentales. No lo sé. Se suele decir que siempre hay testigos de la historia. Supongo que aquel día a nosotros nos tocó ser dichos testigos. Lo extraño es que la grabación de todo aquello sucedió por casualidad. Jules y Gideon no pretendían hacer un documental sobre el 11S, sino sobre un bombero. Así empezó todo. Concretamente, la idea era filmar a un novato. En mi trabajo los llamamos los de prácticas. La idea era mostrar cómo un crío se convertía en hombre en 9 meses. Durante ese tiempo están de prácticas y tienen que demostrar lo que valen. Decidimos colaborar y a finales de junio los tres fuimos a la Academia de Bomberos a rodar los entrenamientos y a decidir cuál de los 99 recién llegados era el más adecuado. Test. My name's Paul Denver. John Carroll. Antonios Benetatos. Tony for short. I was a police officer. For a while I was a pizza man, actually. An Irish pizza man in the Bronx. This is my first job. It sounds kind of cheesy, but I always kind of wanted to be a hero, and this is really the only thing you could do that you can do that. Enseguida dijimos, este es el chaval perfecto, vamos allá. Destinaron a Tony a mi parque, uno de los más grandes de la ciudad. Es la Brigada 1. Dentro de ella contamos con el Autobomba 7. Estoy encantado de haber elegido esta profesión. Me encanta. Sois unos tíos geniales, increíbles. Estos chicos han apagado algunos de los peores incendios que podáis imaginar. Se han enfrentado a lo inconcebible. La duda era si Tony estaba preparado o no. Estoy muy asustado. Me quiero dedicar a esto, pero da miedo. Espero ser capaz de hacer todo lo que tenga que hacer. Aún me preocupa cómo reaccionaré cuando tenga las llamas sobre mi cabeza. Ya he llegado. What's your first name? Tony. You know you come in on Thursday, right? Thursday? I wasn't sure of that. Thursday night. I am now, sir. Do you need to sit down? Sure, You thank want to you. stop calling me sir? I'm a little bit nervous. All right. I want to make sure I do everything I'm supposed to do. El problema es que los novatos deben hacer casi de todo. We got to do the sheets. We change the sheets in the mornings. All right. More news and traffic coming up. It's 6:22. Get all the wheels, then we start up top and we watch the rig down. You have an iron at home? Actually, I do not, sir. Paul, be in a lot of trouble? Take two? I think I'm doing Creo que lo estoy haciendo más o menos bien. Bueno, aún no ha habido ningún incendio. Así que estoy de espera. Creo que entonces todo cambiará por completo. Engine, ladder. Should we grab that big long thing from the back, too? Solemos decir que hay dos clases de novatos. Las nubes blancas y las nubes negras.
Cuando un nube negra llega al parque, se trae consigo todos los incendios de la ciudad. Con un nube blanca sucede lo contrario. No había incendios. No, me explico. Había incendios, pero nunca cuando Tony estaba de guardia. El chaval era un nube blanca de primera. Tony estaba nervioso, sin duda. Tenía que estarlo. Los días pasaban y Tony esperaba que llegara su primer incendio para demostrarles a sus compañeros y sobre todo a sí mismo que iba a ser un gran bombero. Los demás no se lo iban a poner nada fácil. Nadie apoyaba a Tony. Tratamos igual a todos los novatos. We're going to break your chops till you laugh about it. Right. Because that's how we do it. All We'll right. tease you to death until you start laughing. Right. No problem. You gotta love this stuff. No, Sooner or later, and you will. Sin embargo, antes de amar esta profesión, tienes que aprenderla. Now, say you got up there now, got your helmet on, your bunker gear, and you got to get your mask on. How you going to do that without letting go? I don't know. Okay, stop moving, guys. It's hot in here. Hurry up. Make a quick sweep. It's hot. The next time you do this, you're going to be more cautious. Right. You did fine. All I want you to do is learn to relax. Okay. Not bad. No. Not bad. Yeah, that handwriting's getting better already. Thank you. Payday today, baby. Yes. Okay, thank you. For 2 weeks, Por 2 semanas he cobrado $672,25. Oh, you gotta be kidding me. You couldn't even buy a six-pack with that. Holy crap. It's starting pay. Es mi primer sueldo. ¿No? Si quisiera ser rico, me habría hecho abogado. But Yo I wanted quería something una that forma gave me honrada de privilege ganarme for la the rest of my vida. life. This I can Y live puedo with. aceptar esta vida. Muchos de mis compañeros piensan así. Cuando te levantas por la mañana, tienes que mirarte al espejo y decirte, estás haciendo algo que merece la pena. Haces tu trabajo, que es arriesgar la vida para ayudar a los demás. Así eres parte de la familia del cuerpo de bomberos. Estaba preparando champiñón y cebolla para los filetes. For the steaks. How you doing, Jimbo, huh? You doing pretty good? Yeah? You're gonna go. Ah, this is a good song here. Dime en qué otro trabajo se sientan todos los compañeros a cenar juntos todas las noches. Now, Steve, you gotta be tired now. Let me help you, Steve, because I think I'm the only guy that helps you in this firehouse. Ya llevo 4 semanas o 5, creo. Y aún no he ido a ningún incendio. Pero ya llegará. Seguramente cuando esté dormido y no tenga nada preparado habrá uno. It's 2:30 in the morning, bro. You can sleep. You can. All right. Trust me. When the alarm goes off, they'll come and get you. Look down, Finn! He tenido que echar agua. Me estoy acercando. There you are, Tony. Look, your first fire. And it was a car fire, no less.
That's all right. My first fire was a garbage can fire on West Broadway in Franklin. Oye, Tony estaba a punto de conseguirlo, pero oficialmente solo eran unas llamas. No era un incendio de verdad. Hey, Chief, come see his first fire. Si son todos así, mis 20 años serán divertidos. Here's the fire, see? Start the line, put out the stakes. A finales de agosto ya teníamos un gran documental de cocina, pero ni un incendio. Estábamos muy preocupados esperando que hubiera un fuego, pero cada vez que hablábamos con los veteranos nos decían, ten cuidado con lo que deseas. Ayer, un bombero de 27 años destinado en Staten Island acudió a una salida y falleció. Vamos a ir al funeral, que será el sábado. ¿Qué puedo decir? Si pienso en aquel verano, no lo recuerdo como algo pasado, sino como un mundo diferente. Por aquel entonces, pensábamos que lo peor que nos podía pasar era perder a un compañero. Si echo la vista atrás, veo que éramos bastante inocentes, sobre todo Tony. Algunos de mis compañeros estaban hablando de qué parte del funeral les ha impresionado más. Cuando ha pasado el ataúd, ha sido un poco duro. No lo sé. No lo sé. Espero que sea el último. Go straight up right now. There's a lot of things going on at all times, you know? Shit's hitting the fan, the roof starts to collapse, you gotta get off. You know, you gotta really improvise. Right. You know what I mean? Right. Basically, you have to be on the top of your game. Right. You're not the OV. You're on the top of your game. This is not a joke, this job. You know? Right. It's a lot of things to think about, you know? And tunnel vision, focus, really, because that's what's going to keep you alive, and that's what's going to give you the opportunity to help anybody else. Right. You ready to go down? Hubiera o no incendios, Tony había aprendido mucho aquel verano. Está claro que tenía madera, pero nosotros le enseñamos. En teoría teníamos tiempo de sobra. Un par de días después, Jules preparó un plato francés para todos, o más bien lo intentó. Decidí preparar una pierna de cordero. Les había dicho muchas veces que era una de mis especialidades. Creo que preparó una pierna, y hacían falta por lo menos 5. Where's Frenchie? A couple more meals like this, we'll be able to share shirts. All right, I got a small piece, so what? Not my mistake. Nos quedamos hasta tarde contando chistes y metiéndonos con él. A pesar de que los chicos se estaban burlando de nosotros porque no habíamos preparado cena suficiente, nos lo pasamos muy bien. Nos estábamos integrando.
Nos pasamos la noche de broma. Fue una noche estupenda. No nos imaginábamos nada. Era la noche del 10 de septiembre. Los bomberos dedican su vida a salvar la vida de los demás, es sencillo. Día tras día esperan el aviso. Cada día que pasa sin que suene la alarma es al tiempo un alivio y una carga. Saben que es cuestión de tiempo, que llegará el momento en que tengan que jugarse la vida. Esperan y esperan. Para los hombres de la Brigada 1 Autobomba 7, la espera había durado todo el verano. A principios de septiembre, los directores habían filmado horas y horas de la vida en el parque de bomberos. Solo les faltaba una cosa: un gran incendio. Los bomberos tienen una superstición. Si pasa mucho tiempo sin haber un incendio, prepárate, porque algo gordo se avecina. Están a punto de ver cómo estos valientes trabajan contrarreloj rodeados del caos. Llevaban toda su vida entrenándose para este momento, pero no podían estar preparados para lo que estaba a punto de suceder. Sunshine throughout, low humidity, really a splendid September day. The afternoon temperature about 80 degrees, great weather for the primary election. Tonight clear and cool. Ya casi parece un tópico, pero es cierto que el 11 de septiembre empezó siendo un día como cualquier otro. Los chicos del turno de día acababan de llegar. Yo ya me iba. Se quedaban otros 13 compañeros. Las 8:30 pasadas. Creo que ha entrado un aviso. Nos encargamos del aviso de la fuga de gas, de que olía gas en la calle. Nos avisaron de que olía a gas. En fin, no se piensa. Te montas en el camión, vas al sitio y dices: uy, huele a gas. Jules iba con el jefe de la dotación, Joseph Pfeiffer. Iba grabando. Hubo una salida y me fui con el jefe de la dotación. Estaba haciendo prácticas más que nada. Verán, Jules solo llevaba rodando un par de semanas. Antes Gideon se encargaba de la cámara. Cada vez que había una salida me iba con ellos, para practicar. Rodaba lo que pasaba, sin parar. Comprobamos si había gas en la zona con los medidores. Era una especie de rutina. A las 8:46 de la mañana, aquel día dejó de parecerse a otro cualquiera. Allí en aquel momento supe que iba a ser el peor día de mi carrera de bombero. Al instante me di cuenta de que no había sido un accidente. El jefe Pfeiffer hizo el primer informe oficial. We'll have the staging area at Vesey and West Street. Normalmente se tarda 2 minutos, pero parecía un trayecto eterno porque te pasaba de todo por la cabeza. Toda la gente que nos encontrábamos miraba hacia arriba. Parecía que el mundo se había detenido. We are just currently getting a look at the World Trade Center. We have something that has happened here. Flame and an awful lot of smoke from one of the towers. Whatever has occurred has just occurred within minutes, and we are trying to determine exactly what that is.
Al girar la esquina, cuando tuve enfrente el World Trade, pensé, esto tiene mala pinta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Aparcamos justo bajo la marquesina de uno de los edificios del World Trade Center. El jefe Pfeiffer se puso el equipo. Recuerdo que le pregunté, jefe, ¿puedo entrar con vosotros? Quiero entrar con vosotros. Y él me dijo que sí. Ven conmigo, no te separes de mí. Entré y empecé a oír gritos. Y justo a mi derecha vi a 2 personas ardiendo. No quise grabar eso. Sentí que nadie debería verlo. Pfeiffer fue el primer jefe de bomberos que entró en el edificio. Inmediatamente un encargado de Port Authority le dijo que los daños se habían producido a partir de la planta 78. No tenías más que mirar a tu alrededor. Ya en el vestíbulo era evidente que algo había sucedido. Vimos que todos los cristales habían saltado. El vestíbulo parecía que el avión se había estrellado allí. Después averiguaron que el combustible del avión había estallado justo por el hueco de los ascensores. Todos aquellos daños ya estaban cuando llegamos. Había gente por todas partes. Así que sabíamos que la cosa iba a empeorar a medida que subiéramos las escaleras. Lo que más me preocupaba es que había 20 plantas llenas de gente por encima del fuego. Teníamos que buscar una forma de sacarlos de allí. Resultó que no podíamos usar ningún ascensor. Como los ascensores no funcionaban, solo había una manera de subir: andando. Llegaban las dotaciones, con cara de preocupación, y las mandaban arriba. Un bombero con todo el equipo, que pesa más de 22 kilos, tarda alrededor de 1 minuto en subir un tramo de escaleras. Esos chicos tenían por delante 80 pisos hasta llegar al fuego. Después empezarían a trabajar. Yo estaba animado y pensaba que apagaríamos el fuego. Parecía que todos sentíamos que podíamos. Yo sí. Lo miramos y dijimos, vale, hay 10 o 20 plantas en llamas. Podremos con ello. Subiremos allí. Llegaremos hasta el fuego. There are fire crews just screaming into this area from every conceivable direction. En ese momento, algunos de los principales jefes del cuerpo estaban con Pfeiffer. Coordinaban el puesto de mando y enviaban arriba a los chicos. Cada vez que miraba a mi alrededor, veía nuevas caras. Reconocía a algunas. Vi al jefe Bronson, un hombre estupendo, con el pelo blanco y bigote, el arquetipo de abuelo. Recuerdo que vi al teniente Foddy, que trabajaba en el autobomba 9. Nos saludaban y emprendían la subida. Otro de los hombres que subió fue el teniente Kevin Pfeiffer. Estaba a cargo de la autobomba 33 y era hermano de nuestro jefe. Recuerdo que nos miramos el uno al otro y nos dijimos un par de palabras, pero se me notaba en la mirada que estaba preocupado porque iba a ser muy duro. Va a ser un trabajo muy difícil. Van a tardar mucho.
Pero lo apagarán. A eso se dedican. Jules no había visto a su hermano desde hacía una hora en el parque. Lo único que sabía es que Gideon debía de haber subido con Tony, el novato, a la torre. Cuando acudimos al aviso de olor a gas en la calle, pensaba volver. Después llegamos al Trade Center y pensé que él había subido con los chicos. Así que lo único que creía saber de mi hermano es que estaba arriba. Resulta que Gideon estaba con Tony. Engine 7, ladder 1. This is Firefighter Benetados. Pero Tony seguía en el parque de bomberos. No, I was off duty. Le habían ordenado que se quedara allí. All available units must come back to the firehouse. Mientras Tony lidiaba con el teléfono, Gideon cogió la cámara y se fue hacia el Trade Center. Estaba seguro de que su hermano estaba dentro y quería reunirse con él. Recuerdo que iba caminando lentamente hacia el World Trade Center. Jamás olvidaré a los transeúntes, ni cómo se sentían. Hasta yo notaba su asombro. Sus ojos decían, esto no está pasando. Recuerdo que enfocaba la cámara a la gente y luego a la torre que se erigía ante mí una y otra vez. Both towers of the World Trade Center have been hit by aircraft. Both are in flames. There is black smoke coming from both of the towers. It's a horrific scene here. There's debris flying through the air. Hay dos aviones. Yo he visto cómo se estrellaba el segundo. Ha chocado contra la otra torre. Lo único que sabíamos es que otro avión se había estrellado y que había mucha gente atrapada. Ahora el coordinador tenía que poner en marcha otra operación en la Torre 2. Cuando el segundo avión se estrelló, empezamos a ver miedo. Se veía en los ojos de todo el mundo. En la calle había gente de todo el mundo, de diferentes razas, que hablaban idiomas distintos. En aquellas pocas manzanas que separan el parque de bomberos del World Trade Center, estaba el mundo entero. Todos miraban hacia el mismo sitio, hablaban de lo mismo y reaccionaban de la misma manera. What are those people going to do? On the second one? All the elevators are blocked out. Yeah. Well, the staircases must still be, right?
Las escaleras estaban llenas de gente. La gente bajaba con quemaduras. En el interior de la Torre 1, mis compañeros del parque ya habían subido 10 pisos y continuaban el ascenso. Solo hablábamos para intentar calmar a los que bajaban. Les decíamos que todo iba bien, que salieran de allí sin perder la calma. Me encontré con una mujer en las escaleras C, con todos los brazos quemados. Estaba allí sentada en shock. La levanté por debajo de los brazos y le dije a un grupo de hombres que pasaba que la bajaran. Yo sabía que teníamos que subir a ayudar a la gente, teníamos que subir allí arriba. Mucha gente nos preguntaba, ¿por qué subís? Salid. Les preocupaba sacar a todo el mundo. Esa era su meta, sacar a todas las personas posibles. La mayoría de los que estaban en la Torre 1 bajaban hasta el entresuelo que hay sobre el vestíbulo y salían por otro edificio. Los coordinadores no querían que nadie saliera por la puerta del vestíbulo. En primer lugar porque caían muchos escombros y en segundo porque muchos se estaban tirando. No se veía, pero sabías dónde estaba. Sabías que cada vez que se oía ese estrépito, alguien había perdido la vida. Uno no puede acostumbrarse a algo así. Además, era un ruido muy fuerte. Recuerdo que alcé la vista y pensé lo mal que debían de estar pasándolo arriba, si tirarse era la mejor opción. Investigating reports of a plane hijacking before these crashes we're telling you about at the World Trade Center towers this morning. Algunas partes del edificio y de los aviones caían a varias calles de allí. Gideon estaba grabando por la zona cuando descubrió un trozo del motor del avión que se había estrellado contra la Torre 2. Gideon no podía acercarse más al Trade Center sin un bombero. Así que decidí que lo más inteligente era volver tranquilamente al parque de bomberos y buscar a Jules desde allí. We're just getting word now. One of the two planes was hijacked after takeoff from Boston. This is two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. We now have reports of a fire at the Pentagon. A fire at the Pentagon being reported this morning. I was just saying that the officials are calling this an act of terrorism. They're saying that's clearly what it is, clearly not an accident. Cuando llegué al parque, Tony seguía solo y no tenía ni idea de qué hacer. Cuando oí sus juramentos y su enfado, cuando vi que se comportaba como nunca lo había hecho, comprendí que Tony estaba expresando lo que todos sentíamos. Creo que en ese momento salió el bombero que llevaba dentro. De vez en cuando se ponía el traje dispuesto a marcharse corriendo, pero se daba cuenta de que era el único que quedaba en el parque y estaba al cargo. Entonces volvía y miraba las imágenes de la televisión para asegurarse de que aquello era real. Tony quería ir a las torres. En el vestíbulo, el puesto de mando intentaba organizar la mayor operación de salvamento que habían realizado los bomberos.
sin apenas información del exterior. Yo creo que el mundo entero sabía más que nosotros. Todo el mundo había visto los atentados, todo el mundo había visto las torres ardiendo. El Pentágono. En cuanto a nosotros, no teníamos ni idea de lo que pasaba al otro lado del vestíbulo. Aquello parecía una colmena. Todos hablaban por teléfono o por radio. Unos pedían información. Otros mandaban subir a los chicos. Otros informaban de la situación. Intentaban controlar todo aquello. Hubo un momento en que corrió el rumor de que un tercer avión se dirigía hacia allí. No podemos olvidar que en aquel momento todo parecía posible. Con todo aquel jaleo, era difícil hablar con los chicos de las escaleras. La colisión había destrozado el sistema de comunicación interno de las torres, así que solo teníamos la radio. De repente había cientos y cientos de bomberos con radios. Por lo que cada vez era más difícil comunicarse. Base. Please provide me again with your location. Luego había un tío del World Trade Center que intentaba por todos los medios contactar con los que estaban en los ascensores. 69 car. Anyone in this car? Oh, is there anyone in this car? Los comprobó uno por uno. Oh, is there anyone in this car? Había unos 98 ascensores en el World Trade Center. En medio de todo el caos, de repente se abrió un ascensor y salieron unas personas que no sabían nada. Habían estado encerradas desde la colisión del primer avión. Vi las miradas de los bomberos. No era una expresión de temor. Sino una expresión de ¿qué pasa? De incredulidad. A mí me asustó un poco. Me asustó de verdad. Por primera vez vi al padre Judge, el capellán, lo llamaban. Estaba en el vestíbulo con nosotros y no cabía duda de que estaba rezando. Cuando el padre Judge te miraba a los ojos te sentías más tranquilo, pero aquel día no era así. Parecía que sabía que aquello no iba bien. Mientras, en el parque de bomberos,
Los chicos que tenían el día libre estaban llegando. Tony solo tenía una cosa en la cabeza: ir al incendio, pero no podía. Entonces llegó el jefe Burns. Larry Burns entró al cuerpo de bomberos en 1957. Era jefe de una dotación. Se había retirado hacía 3 años. No podía esperar más. Tenía que ir allí. Porque, ¿saben qué? Son mis bomberos. Es mi edificio. Es mi ciudad. Le dije al novato, coge el equipo y vámonos. Recuerdo que Tony me pidió que le llevara unos guantes quirúrgicos. Cuando los encontré y volví, se habían ido. El novato y el jefe retirado se perdieron entre la multitud, camino del Trade Center. Creo que en ese momento el vestíbulo estaba casi vacío. Solo estábamos algunos de nosotros. Intentábamos elaborar un plan. Algunos de los bomberos de otras zonas no sabían qué torre era cuál. Así que para intentar ayudarlos, lo escribimos en el mostrador donde todos pudieran verlo. Eran casi las 10 de la mañana. Poco más de una hora después de la colisión del primer avión, había bomberos de toda la ciudad dentro de las torres. Cientos. Recuerdo que grabé al jefe Pfeiffer hablando por radio. A situation that started bad just gets worse and worse and worse. The World Trade Center, South Tower, which was hit by a plane and racked by an explosion approximately an hour ago, has totally collapsed. What happened? If you're just joining us this morning, you're in for a horrific surprise. The scene here is just one right out of one of the movies you would see in Hollywood. People walking around with cell phones and tears, holding their heads, looking up at what's left of the World Trade Center and just shaking their heads in disbelief. En la calle, todo el mundo sabía qué había pasado. La Torre Sur había desaparecido. Vieron cómo se derrumbaba y salieron corriendo. Yo esperaba. El tiempo se detuvo y todo quedó a oscuras. Everybody all right? Yeah, I'm okay. How's the way out of here? Entonces fui consciente de que no había muerto. Y pensé, vale, voy a encender el foco de la cámara. En el interior del World Trade Center, lo único que Jules y el jefe Pfeiffer sabían era que había pasado algo terrible. Me dijeron, tú, el del foco, ayúdanos. Yo alumbraba con el foco donde necesitaban.
Recuerdo que vi al jefe Pfeiffer. Command post from Tower 1. To all units. Evacuate the building. Command post to all units. Dio la orden inmediatamente, con tranquilidad. No esperó, lo hizo por precaución. Pensó, bien, algo malo pasa, vamos a sacar a todo el mundo de aquí. Por su tono de voz sabía que aquello no era normal. Supe que era el momento de salir de allí. Recuerdo que les dije a los chicos, bien, ahora estamos solos. Fue la primera vez que miré a alguien a los ojos y vi miedo. Eso no les pasa a los bomberos. Evacuamos todos, pero era un largo camino. 21, 17, 16, 15, 14, 13... Iba bajando las escaleras y recuerdo que vi a unos bomberos descansando en el rellano y les dije, hemos oído un Mayday, hay que evacuar el edificio. Sé a ciencia cierta que muchos no se lo tomaron en serio. Ni siquiera era consciente de que estaba rodando. Simplemente llevaba la cámara y alumbraba donde me pedían. Me pidieron que les alumbrara para ayudar a alguien y me di cuenta de que era el padre Judge. Lo vimos en el suelo, junto al ascensor donde estábamos. Le quité el alzacuellos y le desabroché la camisa. Recuerdo que le busqué el pulso y comprendí que en ese momento se nos había ido. All right, we got 4 guys. Top of the escalator. Top of the escalator. Top of the escalator. Ahora teníamos que buscar la manera de salir de allí. Si salíamos por donde estábamos, como había gente que se tiraba y seguían cayendo escombros, era muy peligroso. No se podía salir por ahí. El jefe Pfeiffer les dijo a los que llevaban al padre Judge, bien, esperad aquí. Les dije que me esperaran, que volvía enseguida, y fui a comprobar si la pasarela seguía en pie. El jefe Pfeiffer salió a comprobar si una de las pasarelas de salida del World Trade Center seguía en pie. Si era así, sería la mejor manera de salir. Did you hear what happened with the other tower? You seen the tower collapse? The top or the whole thing? Looked like the whole thing. We'll head down together. Por primera vez, me pregunté si Jules seguiría vivo. Hasta ese momento no lo había pensado. En ese preciso instante, me di cuenta de que Jules podía estar muerto y me sentía culpable, porque yo le había metido en aquello. Tenía que encontrar a Jules. 3 bomberos que libraban ese día llevaron a Gideon. Estaban decididos a llegar al Trade Center de la única manera posible, en una pick-up. Anduvimos y anduvimos y anduvimos.
Todo el mundo avisaba, Mayday. Así que empezamos a pensar, vale, esto debe de ser peor de lo que creemos. Porque solo se oían Maydays y ruido y todo estaba lleno de polvo. Entonces, fui consciente del peligro. Te rodeaba. Todas y cada una de las células de tu cuerpo te decían, no debería estar aquí. La ciudad estaba muy distinta. Había polvo blanco por todas partes. Algunas personas desperdigadas. Y todo estaba en silencio. Of course, there's no word on casualties. But suffice to say, the loss of life presumably profound. Of course, at this point, everyone's concern is just getting north, getting away from the World Trade Center, as well as finding out where their families are. The south tower of the World Trade Center just minutes ago collapsed to the ground. Only one tower is standing at this point. I have a direct line of sight to what is left of the World Trade Center. The fire continues to burn. I can see the flames through the thick smoke. Por entonces el jefe Pfeiffer ya había encontrado una salida segura e intentaba avisar por radio a los hombres del vestíbulo. No había respuesta. Entonces atravesamos el puente de vuelta al Trade Center. Mientras intentábamos sin éxito avisar por radio. Los chicos que habíamos dejado allí ya no estaban. Habían salido por otro sitio y habían llevado el cuerpo del padre Michael Judge a la iglesia de San Pedro. Dejaron su cuerpo sobre el altar. El certificado de defunción del padre Mitch es el 00001. Fue la primera víctima mortal oficial de los atentados. El jefe, su segundo, Ed Fage y Jules salieron a la calle. Debajo de la pasarela que acababan de atravesar vieron una escena que jamás olvidarán. Había escombros por todas partes. Todo estaba cubierto de polvo. Miramos y vimos la torre, así que dijimos, vale, es probable que sea otra cosa. Una torre está ahí, pero no vemos la otra. Es probable que esté en el otro lado y no lo sepamos. No teníamos ni idea. Nos dirigimos hacia el norte. Queríamos averiguar qué pasaba y recuperar el control. Sentíamos que no estábamos en buen sitio. La prioridad del jefe Pfeiffer era establecer un nuevo puesto de mando y encontrar a sus hombres, quienes en ese momento seguían bajando escaleras. Llegó un momento en que empecé a correr. Ni siquiera sé si tocaba las escaleras al bajar. Cuando me quedaban 2 o 3, empecé a pensar en mi familia. Me dije, tengo que salir de aquí. Cuando llegamos al vestíbulo, me puse a bromear. Dije, han abandonado el puesto de mando. Allí estaba el equipo, pero no había nadie. Dije, esto no es buena señal.
Sabía que en realidad no podía hacer nada. En fin, yo no era bombero, no tenía ningún conocimiento médico. No era más que un civil. Sin embargo, soy cámara, así que sí podía hacer algo. Documentar lo que estaba pasando. Por eso, el cineasta que llevo dentro se puso a grabar. Gideon se había acercado a la torre todo lo posible. Por extraño que parezca, lo único que me preocupaba era limpiar el objetivo. Jules seguía junto al jefe Pfeiffer, que ya estaba trazando un nuevo plan. Los bomberos de mi parque habían llegado al vestíbulo y se habían dispersado. En ese momento sabíamos que habíamos salido del edificio y nos sentíamos a salvo. Era muy triste. Había gente saltando por las ventanas. Caían al suelo por todas partes, al igual que los escombros. Casi todo el mundo estaba alrededor de la Torre 1. Eran las 10:28 de la mañana. Entonces, se oyó un estruendo. No tuve tiempo ni para pensar. Salí corriendo. Sentí que alguien saltaba sobre mí y todo se llenó de polvo. En ese instante, pensé que iba a morir. Lo único en lo que podía pensar, de verdad, recuerdo que me lo dije para mis adentros, era en que si sobrevivía, sería mejor hermano. Let's go before the car blow up. This way. Se hizo un silencio sepulcral. No se oía nada, ni radios, ni ruido, ni nada. Acto seguido, la persona que estaba sobre mí se levantó. Reconocí la voz. Era el jefe Pfeiffer. Me di cuenta de que se había tirado sobre mí para protegerme de todo aquello. Me dijo, venga, vamos. Nos pusimos de pie. El polvo empezó a ser menos denso porque soplaba algo de viento en dirección contraria. Después, intenté literalmente rodear el edificio para volver a donde estábamos y ver qué podíamos hacer. Do you have some water, something to drink? Thanks. Open your mouth, because I need the water too.
Había pasado por esa calle 3 veces en la última hora. La primera estaba llena de gente. La segunda, todo el mundo huía de allí. Y la tercera, cuando se derrumbó la torre, no quedaba nadie. Todo estaba blanco, cubierto de polvo. Holy shit. It was the most surreal scene I have ever seen. I cannot describe what took place. It is a scene just not to be believed. The smoke's still billowing. What we do have is a lockdown. You can't get in, you can't get out, you can't go up, you can't go down. Estaba en medio de la calle y vi que una tiendecita de la esquina estaba abierta. Yeah, we're getting on to now. Oh, okay. Hey, guys. Había muchos heridos. Bomberos, gente sangrando por la nariz. Cosas así. Y de repente pensé, ¿dónde estará mi hermano? Comprendí que era probable que hubiera perdido a mi hermano. Intenté regresar al World Trade Center. Tenía que encontrarlo. Iba andando por el medio de la calle y un policía se me acercó y me dijo, ¿con quién está? I'm with the chief of Battalion 1. Oh, you're Battalion 1? You got ID? I don't have ID. I have my letter from the commissioner. Take your letter and your camera and get out of here. All right? Go. Así que me di la vuelta y seguí andando hacia el norte, sin rumbo fijo. No, they're making a documentary on the fire department. Come on, this ain't fucking Disneyland. Let's go. Pasado un tiempo me dije, en fin, aquí no puedo hacer nada. Tengo que regresar al parque de bomberos. Allí a lo mejor saben algo. A lo mejor ha vuelto allí. Sin embargo, pensaba que estaba muerto y no podía soportar la idea. De vuelta al parque, no pensaba en Jules ni un segundo. Ni lo intentaba, era demasiado duro. Me preguntaban qué había pasado. ¿Qué había pasado? Yo no lo sabía, contesté, el infierno es el infierno. Se ha venido abajo y no tenía que haber sido así. No es fácil haber sobrevivido. Poco a poco, los chicos fueron regresando uno a uno. No me explico por qué sigo aquí con tanta gente como murió. Yo me emociono. Muchos de mis compañeros lloran. Son demasiados recuerdos y emociones.
The way we left out, we were in 1. 2 fell first, and then they told us to get out. 2 fell first? 2 fell first. I can't figure this out. 1 didn't fall first. That's why they were getting us out. We got to call our loved ones, tell them we were okay. It was fucking sick. But we just got out. We just got out. I got 2 blocks, and I'm like, I'm still not far enough. I got to run this thing. Solo querías estar con los demás, ¿sabes? With the guys, you know. Jamás me había alegrado tanto al ver a un bombero. Era estupendo saber que había supervivientes. That was the scariest thing when I came out. It's like, oh my God, am I glad to see you. We were the lucky ones. I don't think it's luck. I mean, it's a miracle that we're here. Milagro. Los bomberos no suelen usar esa palabra, y menos aún aquel día. Pero ¿de qué otra manera iban a llamarlo? Uno tras otro volvían con vida. No puedo creer que sobreviviéramos todos. ¿Cómo habíamos salido de aquel edificio? 30 segundos o 2 tramos de escaleras más. Una vez más, mi profesión se impuso y rodé la vuelta de los bomberos. Les preguntaba si habían visto a Jules, pero nadie sabía responderme. Era terriblemente frustrante. No podía más. Uno de los chicos del parque se acercó a mí. Le pregunté, ¿has visto a Jules? ¿Sabes dónde está? Me miró y me contestó, sí, está detrás de ti. Me giré y allí estaba Jules, en el parque. Ni siquiera le había visto entrar. Fue como si no le hubiera visto en años. Écoutez-moi, moi j'étais en vie, je savais pas si tu étais dans le camion, mais je les voyais pas au début. Le pregunté a Jules si estaba bien y me dijo que sí, que había estado todo el rato en el vestíbulo. Le dije que ya sabía lo que era sentir te vas a morir. Luego añadí, he filmado el primer avión. ¿Tienes suficiente cinta? No cabía duda. Había sido un milagro. You don't know what happened to you guys. Oh, God. Everybody's all right. Everybody's accounted for. Right here. You got everybody? Everybody's accounted for. Todos volvieron poco a poco al parque de bomberos, excepto uno. Allí estábamos todos, excepto Tony. Todo el mundo estaba preocupado por él. There is not anything recognizable of what were the 2 trade towers, nothing standing out from those clouds of dust at this time. You guys were in the building? Yeah.
Aquel día lo cambió todo. I think I got fibers in there. You got fibers in there. When I came back that day Aquel to the día, firehouse, cuando regresé al parque, firefighter came to me uno de and los said, bomberos se acercó a mí y me dijo, "Yesterday, you had one ayer brother. tenías un hermano, Today, pero hoy you have tienes 50. Hasta me cuesta describir cuánta emoción había aquel día en el parque. And it was just like, you heard the ground rumble, and it was just fucking debris was just chasing you. We were running, hauling ass. I mean, fucking. Por un lado lo celebrabas. Very frightful day, man. Very happy to be here. Porque no sé cómo, los chicos de nuestro parque salieron de allí. Perdimos tanto en aquellas 2 horas. Estábamos como si nos hubieran dado una paliza. Shot, I don't know what to do, man. Go back down there or what? Fucking get shot. Sin embargo, al mismo tiempo, sabíamos que cientos de bomberos y miles de civiles habían perecido en aquellas torres. A medida que pasaban las horas, estábamos más seguros de que Tony Benetatos se contaba entre ellos. Hey guys, Deputy Chief Hill called. First Division, he doesn't want anybody else down here right now. Todo el mundo estaba preocupado por Tony. James se puso el equipo y salió él solo a buscar a Tony. Llegué de mi casa y nos ordenaron que nos quedáramos en el parque. Pero lo cierto es que teníamos que volver, teníamos que empezar a buscar supervivientes. Y nuestra puta forma de ser nos obligaba a ir allí, a ir allí. Había que ir y sacar a la gente. Lo llevas dentro, es como si lo tuvieras programado. Yo tenía que volver a buscar al chico. It's gone, man. 17 down. Llegué allí cuando se derrumbó el World Trade 7. No había ni rastro de Tony por ningún sitio. No serían más de las 6. Habían pasado 9 horas desde que empezó todo. Cuando apareció Tony. Llegué aturdido y todos dijeron, es Benetatos, si estás bien. You all right? Yeah. Chill out. How you doing? You okay? Yeah, I'm all right. What happened on your end? I was in the building. Were you? Is everyone from the house? Everyone? Everybody accounted for. Simplemente pregunté, ¿ha vuelto todo el mundo? Y me dijeron que sí. Me alegré mucho. That felt pretty good. You motherfuckers, man. I was so sure you dudes were dead. I'm fucking digging through shit. And you fuckers are chilling here eating oranges? And I'm roaming around looking for you. El último que había salido había regresado. Estábamos todos bien. I left here right after the first collapse. Resulta que Tony había estado con Larry Barnes. El novato y el jefe retirado juntos. Habían salido cuando la Torre 1 se vino abajo. Miré en todos los camiones. Algunos se habían estrellado. Había ambulancias cubiertas de escombros, volcadas. Había fuego por todas partes, grandes incendios. Me pasé el día buscando entre los restos, levantando escombros para ver qué había debajo. Fue muy duro para él. Fue muy duro. Trabajaba de bombero desde hacía solo un par de meses, pero aquel día demostró a todos sus compañeros cuánto valía. Aquel día no sabíamos casi nada. Ni quién nos había atacado, ni cómo, ni por qué.
Lo único que sabíamos es que nada volvería a ser lo mismo. Por otro lado, no dejaban de emitir las mismas imágenes de la colisión de los aviones, del derrumbamiento de las torres. Así que dijimos, vale, ya basta de tele, vamos a poner la radio. Además se fue la luz y la verdad fue un alivio. Todo Manhattan se quedó sin electricidad. Presentimos que tendríamos que quedarnos allí mucho tiempo. Casi todos nos quedamos en el parque de bomberos esa noche e intentamos expresar lo que sentíamos. Parts all over the fucking place. Legs, feet. It was nasty. You all right, brother? Yeah, I'm all right. Una de las cosas que más me impresionó de todo lo que vi fue lo mal que estaba Ted cuando me senté a su lado. Me dijo, Tony, tío, había una lluvia de cadáveres. Por cómo lo dijo, tío, se notaba que había vivido un infierno. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Es horrible, funesto, terrible. Cientos de bomberos y miles de civiles habían muerto. En lo que tardas en encender una cerilla, en un abrir y cerrar de ojos, habían desaparecido. Nada. Los edificios se habían venido abajo, habían desaparecido. See them. It's hard to believe they're not there. They're not there. This was my first reaction. They're gone. There is no more World Trade Center. No. Sucedió, ¿no? Si cierro los ojos y vuelvo a abrirlos, no veré la torre, ¿no? No, no está ahí. Lo único que teníamos, en realidad lo único que nos mantenía unidos era el grupo, el cuerpo de bomberos. Alrededor de medianoche, mandamos a Tony arriba a bajar la bandera a media asta. There's going to be a lot of pain to deal with in the future. A partir de ahora vamos a tener que superar un gran dolor. Yo tengo un buen amigo que estaba en mi grupo de la academia y que se cuenta entre los desaparecidos. Muchos de nosotros hemos perdido a familiares y amigos. I don't want to ever have to put that thing at half-mast again for the rest of my career. That's it. Until the recall ends, it's 24 on, 24 off, 24 on, 24 off. Nos dijeron que empezaríamos a acabar por la mañana, así que los compañeros que tenían mujer e hijos se fueron a casa unas horas. Sabían que podían pasar días hasta que volvieran a ver a su familia.
Mi hijo estaba durmiendo, lo cogí y lo metí en mi cama. Quería tenerlo a mi lado. Normalmente tengo que sacarlo de mi cama y meterlo en la suya, pero esa noche hice lo contrario. No le importó, tenía la cara sonriente. Fue maravilloso volver a ver esa sonrisa. Es probable que sea el sitio al que más feliz me ha hecho entrar. Mis hijos salieron y lloramos todos abrazados. Solo podíamos llorar. Two and a half links right here. Get a couple more guys out here. What's up, all line? Okay, climb up there. Keep the 3.5 in the middle so we can... Volví al parque al día siguiente. En realidad estaba deseando volver, porque quería ir allí. Pensaba que habría mucha gente, que sin duda habría gente atrapada. Vamos a sacarlos. Es nuestro deber. Siempre lo hacemos. No sé si alguno se había recuperado ya. Focus on what you're doing today. I mean, time enough in a couple of weeks to really take in what happened to our guys. But today you must focus on what you're doing. Go in teams of two. One guy falls through a hole, you're gonna have a guy there that knows you fell in that hole. Estamos todos vivos. Es más de lo que podíamos esperar. Nuestro deber es acudir allí y hacer lo que haga falta y trabajar con todas nuestras fuerzas todo el tiempo que nos dejen. Algunos de mis compañeros vinieron en autobús a lo que los medios ya habían apodado la Zona Cero. Algunos bomberos lo llamaban el montón. Para nosotros seguía siendo el Trade Center, aunque hubiera desaparecido. Hey guys, if you hear 3 horns, that means something might be coming down. So keep your eyes open when you're walking around down there. En ese momento, me di cuenta de algo que no quería aceptar. ¿Hasta qué extremos puede llegar el mal? Bajamos allí y formamos equipos de 5 hombres y un oficial. Nos pusimos manos a la obra de inmediato. Intentábamos encontrar supervivientes. Todos cavaban muy rápido y se pasaban los cubos a toda velocidad. Cavaban a toda prisa.
fuckers! Hey, watch your back, guys. Estábamos cavando y de repente todo el mundo decía, silencio. Y todo se quedaba en silencio y todos nos mirábamos. Después, poco a poco, volvían al trabajo y todo se repetía. Así fueron las cosas allí. Recuerdo la primera vez que fui allí. Era la puerta del infierno. En teoría, Jules y Gideon no deberían haberse acercado a la zona. Era peligroso incluso para los bomberos. A cada paso podías caerte en un agujero de 10 o 12 metros. Jules y Gideon dijeron que tenían que ir allí, pero no a grabar. Llevábamos la cámara, pero solo grabábamos unos minutos. De hecho, llevamos la cámara obligados, porque lo único que queríamos era ir a ayudar. Quitamos a mano todo lo que podíamos. Después llegaban los de estructuras. Cortaban las vigas de acero y se las llevaban. Acto seguido, seguíamos cavando. Había 2 edificios de oficinas de 110 plantas y no se veía ni una mesa. No había ni una silla, ni un teléfono, ni un ordenador. La pieza más grande de un teléfono que encontré fue medio teclado y era de este tamaño más o menos. El edificio se convirtió en polvo. ¿Cómo íbamos a encontrar a nadie si no quedaba nada del edificio? Buscabas un sitio y te ponías a cavar sin parar con la esperanza de encontrar algo. Encontrabas un pie, pero justo decían, el edificio se viene abajo, y salías corriendo. Después, volvíamos y seguíamos cavando. Encontramos un cadáver. Era una chica, estaba muerta. No había duda de que estaba muerta. No llevaba ropa y se le había quemado. Parecía que estaba embarazada. Algunos dijeron que quizás solo estaba hinchada, pero yo creo que no. Estaba encajada en los escombros. Cuando ya habíamos descubierto casi la mitad del cuerpo y estábamos preparando la bolsa para meterla, nos dijeron que saliéramos corriendo. Y eso hicimos. No me enteré de si la sacaron. Me hubiera gustado poder decir que al menos había sacado a una persona. Una familia habría podido tener un funeral decente. Nuestro primer turno duró 24 horas. Y en todo ese tiempo, sacaron a una persona con vida. A una. Era descorazonador. Hasta nos costaba entenderlo.
En cierto modo era extraño. De camino al parque, la gente nos vitoreaba. Pero os aseguro que no nos sentíamos héroes. Todos los días aparecían desconocidos a traernos suministros. Abrieron la puerta y ¿quién lo iba a decir? Llegaban toneladas de suministros. No nos podíamos comer todas las galletas que nos regalaban. It's early in the operation here, but I just wanted to thank everyone for all the hard work that they've been doing. How we're here, only God knows. But again, guys, thank you so much. I really, you have no idea how much love I have. Check the lockers, bro. Check the lockers, all the lockers, take whatever. Era muy especial. Todos trabajaban sin descanso. Iban y volvían. Se clavaban puntas en las manos, se cortaban, se hacían sangre, se vendaban y decían, a trabajar, a ver qué podemos hacer para mejorar un poco esta situación. Tiene que haber gente con vida ahí debajo. Tiene que haberla. Intentamos no perder la esperanza y buscamos por todas partes. Hasta nos metimos a rastras en las ruinas y en los túneles del metro que había allí debajo. Sin embargo, pasaban los días y las semanas y comenzamos a aceptar que no íbamos a encontrar a nadie, pero no dejamos de buscar. Hey, Chief. Yes, sir. We got another body over here. Los bomberos ven cosas terribles todos los días. Es parte de su trabajo, pero aquello era demasiado. Día tras día, vivían situaciones límite, quizá más allá del límite. Muchos de mis compañeros no saben si pueden seguir haciendo esto. Podemos elegir esto o el ejército. Me gusta salvar vidas, no quitarlas. Pero después de lo que he visto, si mi país decide enviarme a matar, lo haré. Todas las noches, a la hora de cenar, el cuerpo de bomberos publicaba una lista de las bajas confirmadas entre nuestros compañeros. Cada noche aumentaba. It is with regret that the department announces the deaths of the following members. Battalion Chief John P. Williamson. Firefighter William Henry. Firefighter Eric T. Allen. Firefighter Manuel Mojica. Firefighter Lawrence J. Virgilio. Firefighter Timothy Haskell. Firefighter Thomas P. Hannafin. Firefighter John A. Ventura. Firefighter Sean S. Perdimos a mucha gente. Todo el mundo perdió buenos amigos. Y no uno ni dos, sino docenas. Casi todos los días se celebraba el funeral de un compañero que conocías.
Cuando no eran 2, eran 3 o hasta 4. Uno de los funerales a los que asistimos fue el de Kevin Pfeiffer, el hermano del jefe. Lo vieron por última vez en las escaleras de la Torre 1, indicando a la gente la forma más rápida de salir del edificio. Yo diría que el hermano del jefe Pfeiffer me salvó la vida a mí y a muchos otros. Recuerdo que iba por West Street diciendo lo mucho que a mi hermano y a mí nos gustaba el centro de la ciudad. Y nuestro trabajo. Pero que ya no me gustaba. Pasaron varias semanas. Nos mandaron nuevos camiones, bueno, de segunda mano, para sustituir a los que teníamos. Aún seguirían enterrados allí entre los escombros. Por fin, volvimos a tener salidas. Volvimos a gastarnos bromas. E hicimos lo posible para volver a amar nuestro trabajo, aunque nada volverá a ser lo mismo. De vez en cuando aún me pregunto, ¿es cierto? En fin, sé que sucedió, pero no me lo creo. ¿Cómo asumes algo así? Cuando me levanto por la mañana siento que es el 11 de septiembre. En cuanto a Jules y Gideon, es extraño cómo salió todo. Al principio vinieron a hablar conmigo y me dijeron, vamos a hacer un documental sobre cómo un niño se convierte en hombre en los 9 meses de prácticas. Al final, Tony se convirtió en un hombre en unas 9 horas del 11 de septiembre mientras intentaba ayudar. ¿Cómo lo sé? Ahora presume de ello. ¿Que si siento que me ha ayudado a saber lo que valgo? Sí. ¿Me he convertido en un hombre? Bueno. ¿Eso qué es? Aún veo dibujos animados y hago tonterías. Soy una persona e intento hacerlo bien como el resto de mis compañeros del cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos tiene que recuperarse. En nuestro parque ya tenemos otros novatos. Dos chavales recién salidos de la academia. Es extraño, porque ellos jamás sabrán cómo era ser bombero de Nueva York antes del 11 de septiembre. Y jamás comprenderán lo que perdimos aquel día. Lo único que podemos hacer es contárselo y mostrarles este vídeo.
Al final es difícil sopesar lo que sucedió el 11 de septiembre. Algunas cosas pueden medirse: la altura del edificio, el tamaño de sus plantas, el número de personas que trabajaban allí. Los ladrillos y el acero son una cosa, pero es imposible calcular las pérdidas humanas. Casi 3.000 personas murieron aquí el 11 de septiembre, otras 200 en el Pentágono, y a estas hay que añadir las personas que se estrellaron en el avión en Pensilvania. Puedes sumarlas, pero no sabrás todo lo que se perdió. Padres e hijos, esposas, madres. Muchos de nosotros, al ver historias como la de esta noche, sentimos que nos gustaría ayudar. Se ha creado un fondo para ayudar a todas las familias de los bomberos de Nueva York. Mucha gente trabaja aún en la zona cero. Ahora es tierra consagrada. 24 horas al día, 7 días a la semana, el trabajo continúa, con la esperanza de darles paz a las familias de las víctimas. Nos han preguntado por qué queríamos enseñar estas imágenes. Pues aunque son historia, son también muy personales. Los hombres que las rodaron querían que el mundo conociera este momento histórico desde su perspectiva. No como un día de terror, sino de fuerza, en la que muchos hombres buenos hicieron grandes cosas. Decenas de miles de personas se salvaron gracias al valor. Esperamos que este sea el auténtico legado de los hombres del vehículo Autobomba 7, Brigada 1. Es un legado de todos aquellos que están de guardia, esta y todas las noches, de unos hombres y mujeres que esperan a que llegue un aviso para rendir homenaje a todos los que perdieron la vida el 11 de septiembre. Soy Robert De Niro. Buenas noches. And the flowers are all dying. The meadow here is white with the winter snow. Lord, as I stand in the place where Danny's lying, I say a silent prayer. Somehow I know He hears me there. So soft I fret above Him, so now He sleeps in peace. He hears Danny's voice no more. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers are dying. 'Tis you, must go and I must bide. But come you're back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. 'Tis I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. And when you come and all the flowers are dying, and
I am dead, as dead I well may be. You'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me, and I will hear the soft you thread above me, and on my grave will warmer, sweeter be, for you will bend and tell me that you love me, and I shall sleep